Bueno, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido al Circo de la Vida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, buenísimo. No, la verdad que un placer para nosotros que puedas estar hoy acá, sobre todo porque vamos a poder tocar de una disciplina de la cual no hemos hablado tanto en el programa, hemos hablado en alguna oportunidad, pero por ahí indirectamente y tener la posibilidad de entrevistar hoy a alguien para ampliarlo está bueno, que es que, bueno, tu formación es de kinesiólogo y a la vez de osteópata. ¿Nos podés contar en qué se vinculan ambas profesiones? Y por otro lado, esto, diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de una y de otra. Quizá de kinesiología está un poco más atento el oyente medio de qué se trata, pero de osteopatía quizás no. Y bueno, entrar por ahí puede ser un buen puntapié para dar lugar a la nota. Bueno, bueno, la kinesiología, como vos bien decís, ya es más conocida por la sociedad y por la comunidad en general. La osteopatía es por estos lados, es una formación de posgrado de la kinesiología, que digo por estos lados porque en algunos países del mundo la osteopatía está reconocida como profesión e incluso es una formación por sí misma, una formación de grado, digamos, por sí misma. Y bueno, básicamente lo que se intenta hacer en la osteopatía es un abordaje bien holístico, bien interrelacionado entre todos los sistemas del cuerpo, siempre desde el punto de vista de un conocimiento de la anatomía, la fisiología y la biomecánica, y lo que se busca es tratar de buscar las disfunciones de que se pueden encontrar que estén perturbando la salud, ¿no? ¿Qué me refiero a disfunciones? Que, bueno, básicamente como la palabra lo dice, tal vez que algo no está funcionando del todo bien y que puede estar afectando a cualquier otro sistema. No necesariamente relacionado directamente a ese sistema, por ejemplo, no sé, el sistema digestivo, sino que tal vez la manifestación viene por no sé, un dolor musculoesquelético y el problema real está en otro lado. Entonces, bueno, un poquito lo que se busca a través de la evaluación en la osteopatía y de una buena anamnesis con el paciente para que el paciente te puede ir tirando pistas, por decirlo de alguna manera, a uno tratar de generar un buen diagnóstico y a partir de eso un buen tratamiento bien integral y holístico para tratar de preservar la salud del paciente y sobre todo para la prevención también de aparición de patologías a futuro, ¿sí? Porque yo creo que cualquier disfunción sostenida en el tiempo, eh, desde un punto de vista de que hoy puede estar en un estadio subclínico, el día de mañana puede generar alguna patología clínica, ¿no? Entonces, bueno, un poquito resumidamente, la osteopatía se trataría de eso, ¿no? Está buenísimo y te consulto en relación a la forma de la praxis del trabajo. ¿Funciona vía derivación de otra área? ¿Funciona como primera consulta? ¿Cómo es tu experiencia clínica más cotidiana? Digamos, ¿llega la gente a partir de venir derivado de otros médicos, de otras consultas, por una búsqueda, como bien decís vos, de un problema que a lo mejor no encontró razón de ser en otros análisis, en otros lugares que pasó? O de primera medida también está como alojada en decir, bueno, ante tal eventualidad consulto a un, en este caso, kinesiólogo que se dedique a la osteopatía para poder pensar más integralmente? Sí, yo creo que por estos lados no, todavía no es tan reconocida. Entonces, el grueso de mis pacientes hoy por hoy es por el boca en boca, por el resultado que se puede obtener con algún paciente y ese paciente dentro de su ámbito de amistades o familiar o de conocido eh, comenta que tal vez tenía algún problema en particular, ¿sí? Que ese problema en particular a veces suele ser un problema con cierta cronicidad, en el cual algún otro profesional tal vez no le pudo generar eh, una mejoría en su dolencia. Y bueno, por este boca en boca que uno por ahí comenta como que, no sé, se trabaja una zona del cuerpo que en teoría no tiene relación con otra y se genera un cambio, enseguida le comentan y lo alientan a que por ahí prueben. Entonces, en esa rueda que se viene generando hace un par de años, por suerte, yo te diría que un porcentaje muy alto de la consulta está con esa derivación de boca en boca. La realidad es que estaría bueno que la osteopatía
como en países de primer mundo sea primera consulta, ¿no? Hay países en donde la osteopatía forma parte del sistema de salud pública, o sea, la osteopatía está dentro de los hospitales y en donde, si uno se lo pone a pensar desde el punto de vista económico, sería de un coste más barato para cualquier tipo de gobierno, ¿no? de sistema económico, por una cuestión de que nosotros trabajamos con nuestras manos y nuestra evaluación es básicamente a través de un razonamiento clínico. Y bueno, muchas veces acá pasa la inversa, que el paciente te viene con un toco de estudios así y tal vez consumiendo muchos tipos de fármacos o con muchas cuestiones que si fuese la primer consulta, o sea, el paciente vendría a vernos a nosotros y nosotros a través del diagnóstico decir, che, esto es para osteopatía o esto es para la derivación hacia algún otro profesional, sería interesante desde el punto de vista de la prevención, ¿no? En ese sentido. Particularmente actualmente a mí me vienen pacientes derivados por otros que generalmente traen problemas de mediano a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, es algo que de a poco se va insertando un poquito en el conocimiento de la sociedad a través de este trabajo de poner en funcionamiento una rueda de derivaciones por parte de los mismos pacientes, ¿no? La idea es que de a poquito se vaya desarrollando y teniendo alcance a otros profesionales de la salud para poder generar a través de eso un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y saber que la profesión que nosotros tenemos, que yo tengo particularmente, puede ayudar en el tratamiento de ciertas dolencias que por ahí desde el punto de vista de la medicina actual, tal vez de estar muy sectorizada, en esa correlación se puede encontrar algún tipo de diagnóstico diferente al que por ahí se está presumiendo, ¿no? Uh-huh. Te pregunto, Carlos, y en esto de poder pensar no solo lo interdisciplinario, sino esto de una mirada un poco más amplia. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son los factores a tener en cuenta para construir una buena prevención, digamos, o una buena promoción de actitudes saludables en las personas, que vos digas, si esto está puesto en juego, seguramente esta persona va a tener otra calidad de vida con la que llega? O sea, me imagino que llega alguien a consulta, más allá de la revisión y de cómo vos estableces algunas pautas, también haces algunas sugerencias en relación a hábitos y cuestiones que hacen a la salud. ¿Cómo se piensa eso desde particularmente la disciplina? Sí, hoy en día muchos de los pacientes y la sociedad en general, me incluyo, dentro de cómo vivimos en la actualidad, tenemos un eje de estrés muy sobreactivado, ¿no? Entonces, toda esa sobreactivación de ese eje de estrés fisiológicamente afecta a todos los sistemas de nuestro cuerpo y a partir de eso se empiezan a generar muchísimos problemas o muchísimas disfunciones. Muchas veces también esos ejes de estrés están activados por el estilo de vida que se lleva hoy en día, ¿no? Una mala alimentación a base de alimentos procesados o de harinas o de azúcares, justamente el sedentarismo, el tabaquismo y muchas otras cuestiones que tienen que ver con cómo vivimos actualmente, justamente. Mis recomendaciones sobre eso es básicamente intentar tener una buena hidratación, una buena alimentación, tratar de modular ese estrés, que bueno, un poco complejo, pero a través de ciertas prácticas como ciertas respiraciones, la práctica del mindfulness, la actividad física fundamentalmente se pueden regular y bueno, en el caso de que sea necesario, derivar a algún otro profesional para que también el abordaje sea más completo, ¿no? Porque también todo esto tiene que ver con una cuestión emocional, ¿no? Dicho sea de paso, vos que sos psicólogo, también lo tendrás muy
muy en cuenta, tal vez una derivación desde algún apoyo desde la psicoterapia, algún abordaje desde el punto de vista nutricional, bueno, en casos particulares alguna derivación hacia algún odontólogo, porque trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con movilidad, con cuestiones ginecológicas, cuestiones incluso con problemas que pueden traer como mareos, bueno, en fin. Las recomendaciones son esas, pero los pacientes vienen por diferentes índoles, pero un denominador común sería hoy en día por ahí el estrés, ¿no? Claro, me imagino que algo que vos me decías fuera de aire, que estaba bueno cuando hablábamos lo del estrés, era también con cómo nos configurábamos antes, ¿no es cierto? Que era lo habitual como especie de lo que estábamos acostumbrados y cómo nos Sí, desplazábamos y nos movíamos, y hoy nos encontramos en todo otro circuito, que nuestro cuerpo a lo mejor es el mismo, pero cambiaron las rutinas, las sí, razones sí, sí. de las formas, digamos, de crecimiento. Eh, en- Sí, lo que te contaba un poquito es para dónde por ahí está yendo la ciencia hoy en día, bueno, tiene que ver con el tratamiento de estos ejes de estrés y cómo se generan ciertos mecanismos y cómo básicamente se está yendo a que bueno, todo tiene que ver con nuestra evolución. Hace 5 millones de años atrás, hasta que nuestra fisiología dejó de evolucionar, por decirlo de alguna manera, porque luego lo que continuó evolucionando es nuestro cerebro a partir del descubrimiento de ciertos elementos como el fuego, por ejemplo. Entonces, nuestra manera de alimentarnos cambió un poquito y eso hizo que nuestro cerebro crezca y que cognitivamente, digamos, nos diferenciemos del resto de las especies, pero fisiológicamente las respuestas siguen siendo las mismas y son respuestas que hoy, justamente por el estilo de vida que tenemos, son respuestas que nuestra fisiología está muy adaptada a tenerlas y no las tenemos. Por ejemplo, el hecho de que hoy si tenés calor, enseguida prendes un aire acondicionado, si tenés frío, enseguida prendes una calefacción, si tenés hambre, lo máximo que te movés son 3 metros a la heladera para buscar algo para comer, y todos estos estímulos previamente en esa evolución eh, eran normales, eran habituales. Y yo creo que el principal es justamente esta respuesta de estrés, que en la fisiología básicamente es una respuesta de lucha o de huida, básicamente porque siempre el peligro era un depredador que generalmente ponía en peligro o en riesgo nuestra vida. Entonces era una respuesta que preservaba nuestra vida, pero una vez que ese peligro ya no existía, se compensaba por otro sistema, ¿no? Entonces, básicamente hoy, bueno, la cuestión es también en que esa respuesta no tiene un tinte medio, sino que esa respuesta tu cerebro hoy en día no sabe si es ese depredador que ya no sucede, o si son cuestiones más cotidianas hoy en día, como, no sé, todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, problemas laborales, problemas en la calle, problemas familiares, económicos, de la índole que sea. Entonces, el principal problema es que hoy en día eso está sostenido o ese eje de estrés está activado durante todo el tiempo, todos los días, y no hay un equilibrio. Entonces, eso a largo plazo es lo que empieza a generar manifestaciones en el cuerpo. Primero desde un punto de vista subclínico, ¿no? Que es mucho donde está el abordaje por parte de la osteopatía. Pacientes que por ahí vienen con una falta de diagnóstico preciso, ¿no? Con mucho estudio por ahí desde el punto de vista de las imágenes o con muchos estudios de, no sé, de sangre, de orina, cuestiones así, en donde no hay un diagnóstico preciso, o sí tal vez, pero muchas veces no está ese diagnóstico preciso y el paciente te manifiesta que tiene algún tipo de dolencia desde hace algún tiempo o desde hace, o por alguno de estos motivos que no se tienen en cuenta. Entonces, bueno, un poquito la ciencia y todo esto bueno, más allá de ser osteópata, a mí me interesa mucho es ir por estos caminos, ¿no?
de cómo el estilo de vida hoy en día es muy influyente en nuestra salud. Está buenísimo pensar esto porque yo lo vengo escuchando de varios profesionales en las últimas entrevistas y es como de que no podemos mirar para el costado respecto del ritmo de vida que llevamos y el entorno en relación en el medio donde se da ese formato de vida, para también empezar a desnaturalizar un poco que la consecuencia de la enfermedad, digamos como tal, es solamente esta condición de no estar sano, ¿viste? O al revés, cuando se dice esto de que no estar enfermo es mucho más, digamos, solamente que no tener una presencia de enfermedad, sino la posibilidad de construir nuestra salud con otras coordenadas y que tiene que ver con hábitos, con disposiciones, con construcciones subjetivas de aquello que queremos hacer, pero también por otro lado atender a estas otras situaciones en donde a veces hasta estando en una plena conciencia ideal de nuestro cuerpo, nuestro organismo y todo, también podemos estar aquejados por situaciones que a veces responden a otras cosas que son más internas y que no es solo en un plano consciente, y que darle lugar a eso, escucharlo y no tapar el síntoma únicamente con medicamento o con un paliativo de tal o cual rehabilitación únicamente así como en vacío, sin pensar la profundidad de por qué es demandado tal o cual cosa. Eh, Está bueno para pensar un poco cómo atendemos los procesos de nuestro cuerpo y en algún punto que los profesionales estén dando este discurso en el siglo XXI es alentador porque es empezar a pensar también un lugar de protagonismo de la persona en relación al proceso de cambio de su estado, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que más allá de las herramientas que nosotros le podamos brindar al paciente, el actor principal siempre es el paciente, ¿no? Eh, lo bueno de todo esto es que si el paciente realmente confía en lo que uno le dice y realmente, más allá de la intervención en la clínica en sí, en el día a día, uno tenga y sigue todas estas recomendaciones, a ver, la complejidad depende de la relación que la persona tenga con esas problemáticas en sí, no sé, más desde el punto de vista o alimentario o emocional o del sedentarismo. Eh, Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Uno a veces naturaliza ciertas cosas como, no sé, una buena alimentación o la actividad física, pero hay gente que no. Entonces muchas veces tiene que ver con eso, pero un poquito hacia donde voy es que si el paciente realmente cree y esto a generar esos cambios y esos manejos en su hábito diario, realmente se puede tener una mejora en la salud, ¿no? Creo que es muy importante tener en cuenta esto, más allá de que yo soy osteópata y que mi intervención tiene cierto efecto en el cuerpo, repito, el actor principal en cualquier intervención de salud es el paciente. Tal cual, tal cual. Y te pregunto, en relación a este entendimiento para que el oyente pueda pensar, diferenciar, ordenar, cuando hablamos de que vos decías, para el que está viendo el video es más gráfico, ¿viste? Cuando decías, acá tengo las herramientas, ¿no? Y eran las manos lo que mostrabas, decir, bueno, el nivel de intervención es, ¿cuál es la forma, por ejemplo, de una consulta en osteopatía? O sea, yo llego como paciente, vengo, te cuento, te digo, mira, no sé, vengo con esta situación, tengo un malestar acá, a tal altura, tal cuestión. ¿Qué se hace? ¿Se hace un análisis físico-clínico? ¿Se hace un análisis desde qué? Sí, Más o menos sí, contando un poco el formato de la consulta. una primera sesión consiste básicamente en una gran parte de la misma en una anamnesis, ¿sí? Que básicamente una anamnesis es charlar con el paciente, que el paciente te vaya contando qué es lo que le pasa, ¿sí? Y a partir de ahí uno, como una especie de detective del cuerpo, ir llevándolo a través de ciertas preguntas mundanas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, si va bien de cuerpo, si duerme bien, si se despierta por las noches, si últimamente ha tenido algún evento desde lo emocional o si realmente él cree que es una persona que está muy estresada, en fin, cuestiones que te vayan llevando a elaborar un cierto diagnóstico y que uno en el razonamiento clínico justamente que hace es intentar, a través de todas estas informaciones generar justamente un diagnóstico. Después también se pregunta
si ha tenido algún accidente de tránsito, porque muchas veces cuestiones traumáticas viejas, me refiero traumáticas a golpes o situaciones así, pueden tener repercusión en el cuerpo, por ahí que, por más que haya sido a lo mejor, no sé, 20 años atrás, una cosa así, siempre también hay que tener en cuenta la cronología de los hechos y de los sucesos, ¿no? Porque a lo mejor esto, no sé, el paciente trae diferentes problemas, ¿sí? Que él tal vez no relaciona como que están, no hace una relación como que están en cierta continuidad de, de dolencia, digamos, por decirlo de alguna manera, que pueden tener una conexión, pero sí, esa cronología tal vez para tener en cuenta qué es lo más importante a criterio de uno, en donde por ahí tiene que ir más a buscar el problema, porque un poco se trata de eso. Esa cronología de los hechos tiene mucho que ver. También se pregunta si hay cicatrices, porque las cicatrices también muchas veces son puntos en donde hacia el sistema nervioso la información no fluye de una manera correcta. Y bueno, eso sería como una primera parte en una anamnesis, una charla con el paciente, y luego si el paciente tiene algún tipo de estudio médico, también se tienen en cuenta, obviamente, y después a través de ciertas pruebas diagnósticas, ya sea test ortopédicos o pruebas osteopáticas puramente, con ese razonamiento que uno hizo, tratar de evidenciarlo en el cuerpo de la persona y a raíz de eso elaborar un tratamiento. La osteopatía básicamente tiene como tres grandes ramas de trabajo, digamos, que una es la cuestión estructural, que es todo lo que tiene que ver con lo músculo esquelético, trabajar músculo, ligamento, fascia, incluso hacer manipulaciones de alta velocidad, como bueno, por ahí hacen los colegas quiroprácticos. Después tiene que ver con un tratamiento visceral, que tiene que ver con tratar todo lo que tiene que ver con cualquier víscera, ya sea de la región del tórax o de la región abdominal, incluso del sistema ginecológico de la mujer o incluso del sistema urinario también. Y una tercera rama de abordaje es todo lo que se llama la osteopatía craneal, que básicamente es el trabajo sobre el cráneo, ¿sí? Sobre las suturas craneales, sobre esas uniones en donde un hueso del cráneo se une con el otro, que bueno, si bien está un poco en discusión si el cráneo se mueve o no se mueve, esas uniones entre los huesos del cráneo, hay tejido que tiene receptores de dolor y esos huesos tienen cierta maleabilidad, por decirlo de alguna manera, y cualquier tipo de golpe o cualquier tipo de tensión, también desde el punto de vista emocional y del estrés o de lo que sea, puede generar ciertas tensiones que pueden traer dolor en la zona o a distancia, ¿sí? Porque muchas veces los dolores no necesariamente están en el mismo lugar donde se están manifestando, ¿sí? Eso es muy importante que por ahí se sepa porque, qué sé yo, por ejemplo, para dar un ejemplo mundano, un poco exacerbado, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona cuando está teniendo una angina de pecho o un infarto o alguna cuestión así, siempre tiene un dolor asociado hacia el brazo izquierdo, ¿no? O sea que básicamente lo que quiero explicar es que esto es una cuestión ya clínica grave, ya teniendo una falla importante, pero lo que quiero explicar es que básicamente cualquier órgano tiene un dolor referido hacia una estructura musculoesquelética, ¿no? Entonces un poquito lo que nosotros buscamos, como te digo, desde un punto de vista subclínico, o tal vez desde un punto de vista clínico, no sé, por ejemplo, un paciente que tiene gastritis, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dolor referido al estómago tiene que ver con muchas tensiones a nivel del cuello. Todo esto desde un punto de vista anatómico y fisiológico, ¿no? Entonces el paciente por ahí no relaciona que su gastritis le puede estar trayendo estas tensiones a nivel cervical, y él viene y te cuenta que no sé, que le pasa 8 horas adelante de la computadora todos los días. Está bien, está perfecto que pase 8 horas todos los días adelante de una computadora. No digo que no puede influir,
pero ¿por qué tu compañero que está al lado tuyo está 8 horas igual que vos y no tiene el mismo dolor de cuello? Son preguntas que por ahí en la cotidianeidad la gente no se formula, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que todo tiene que ver con todo y en esto del funcionamiento del cuerpo no hay cuestiones aisladas. Tenemos un funcionamiento que, bueno, retomando un poquito esto de lo evolutivo, yo creo que somos parte de algo que es más grande, ¿no? Como digo, nosotros hemos evolucionado cognitivamente y hoy hemos formado un sistema o una sociedad en la cual somos la especie que predomina por sobre todas las otras, pero hace 5 millones de años atrás éramos una especie más dentro de todo este ecosistema, ¿no? Claro. Entonces yo creo que bueno, somos parte de un ciclo que tiene que ver con la luz y con la falta de la misma y con otras cuestiones que, bueno, hoy en día no lo tenemos y que el cuerpo, el funcionamiento es integral, o sea, no hay nada en el cuerpo que no funcione sin la ayuda de otro sistema. Está bueno ese concepto porque en algún punto marca también lo de la dependencia e independencia que podemos llegar a pensar a nivel del organismo y a nivel después de la especie, las personas, digamos, qué tan dependiente o codependiente nos volvemos de actividades, de otras personas, de vínculos, de afectos, de situacionales, digamos. Y para encararlo a nivel de la perspectiva de trabajo, hoy actualmente, hablábamos también fuera de aire, digamos, vos junto con otra colega están como asociados buscando dar a conocer más la disciplina, desarrollándola, están impulsando, digamos, estratégicamente acá en Rosario esta posibilidad de hacer que otras personas pasen por la experiencia, se conozca, como decía, la mayor difusión hoy es el boca en boca, pero también a partir de tener un recorrido y demás, cómo es laburar esto de conjunto, cómo es pensarlo, cómo es trabajar en equipo, cómo viene siendo para vos en este desarrollo, digamos, bueno, más allá de este año tan particular, la apuesta futura de construir y dar a conocer no solo la disciplina, sino también esto, el rol de uno dentro de la disciplina y ese ejercicio. Sí, bueno, tanto Luciana, mi amiga y socia, y yo estamos dentro de un centro, bueno, de trabajo en donde somos varios profesionales que lo que se intenta es tener esta mirada un poco integral y holística del paciente, ¿no? Porque, bueno, yo dentro de la osteopatía, nosotros dentro de la osteopatía como que somos muy integrales, pero también entiendo de que hay cuestiones que son muy propias de cada profesión. Porque yo puedo identificar que un paciente tiene un problema emocional, incluso muchas veces en la confianza de la consulta a uno se lo cuentan, oficio un poco de psicólogo, pero yo no soy psicólogo. O entiendo que ciertos problemas a niveles intestinales, sobre todo, que activan ciertos mecanismos, sobre todo el sistema inmune, y que pueden tener repercusiones en otra parte del cuerpo, yo puedo sugerir ciertas cuestiones de la nutrición, pero no soy nutricionista. Entonces ahí en donde uno necesita un buen grupo de trabajo y un buen equipo de trabajo para poder hacer que básicamente ese paciente pueda tener una atención bien integral, ¿no? Porque yo creo que no, con la atención de uno solo, si bien muchas veces alcanza, por decirlo de alguna manera, en otras, sobre todo en pacientes con dolor crónico, hay que hacer un abordaje bien interdisciplinario, ¿no? Entonces, nosotros de nuestra parte siempre intentamos trabajar en equipo y bueno, y la idea un poquito particularmente acá en Rosario, es generar un poco más de llegada a la gente en general y sobre todo a otros profesionales de que por ahí sepan de que existe esto de la osteopatía y que muchas veces puede estar muy relacionado con ciertos pacientes que ciertos profesionales tienen en su consulta, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros podemos trabajar con odontólogos, con traumatólogos, con fisiatras, con ginecólogos, con gastroenterólogos, porque al fin y al cabo, al tener esta integración de sistemas, podemos trabajar con pacientes de diferentes especialidades, ¿no?
Entonces creo que lo importante es difundir desde ese lado, ¿no? Tratar de tener una llegada hacia otros profesionales de la salud. Porque repito, obviamente que a la sociedad en general también, pero hoy por hoy el grueso de la consulta tiene que ver con este boca en boca y con esta cuestión de que uno con sus amistades o con sus familiares comenta de que existe y que incluso muchos pacientes vienen con el hecho como diciendo, no sé, me recomendó fulanito, pero en realidad no sé bien qué es lo que ustedes hacen porque no supo explicármelo. Y bueno, ahí uno le explica y un poquito en esa primera, aparte de intervenir, uno trata también un poquito de hacer escuela y de tratar de generar un poquito esto de esa difusión, ¿no? Porque si bien la osteopatía data del siglo XIX, eh, por estos lados es algo que está bastante en pañales, ¿no? Y hay mucho para desarrollar y hay mucho para trabajar. Entonces, bueno, creo que el camino actual es un poquito ese, es generar un poquito de escuela, informar un poquito a otros profesionales y a la gente en general bueno, de que existe esto y que es una buena herramienta para intentar buscar una buena salud en el paciente, ¿no? Buenísimo, Carlos. Me parece que nos queda bastante claro este enfoque y esta apertura. Te pregunto como para ir dándole un cierre a esta primera entrevista, que ojalá sea la primera de varias, para que podamos ir desarrollando otras temáticas, otras cosas. Hoy por hoy, si alguien quiere tomar una consulta con vos, más allá de que después en la descripción del video cuando lo subamos a YouTube van a estar los datos de contacto y demás, para el que está escuchando en este momento en la radio, si se quiere contactar, quiere tener la posibilidad de hacer una consulta de osteopatía, ¿dónde te encuentra? ¿Cómo hace para poder acceder, digamos, a una consulta? Bueno, nosotros somos Fixit Osteopatía, ¿sí? Y trabajamos dentro de lo que es el Centro Divergente, que está ubicado en calle Paraguaya del 1526, en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Y bueno, después vamos a dejar ahí el número de teléfono, pero bueno, nuestro Instagram y nuestro Facebook es @Fixit Osteopatía, ahí nos pueden encontrar. Y después nos pueden encontrar a través de turnos por el medio de WhatsApp, que bueno, después vamos a dejar el numerito ahí en la descripción como para que los pacientes que están interesados soliciten su turno y que, bueno, concurran a la consulta si tienen algún problema de salud en particular. Como para ser un poquito más estricto en cuáles pueden ser los abordajes, repito, trabajamos mucho con dolor musculoesquelético, ¿sí? Uh-huh. Qué sé yo, lumbalgia, cervicalgia, no sé, dolores de hombro. Trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con la esfera craneal, sobre todo con lo que tiene que ver con vértigos, con cefaleas, con mareos, con todo este tipo de problemáticas. Trabajamos con todo lo que tiene que ver con la esfera visceral, como hernias de hiato, como gastritis, como estreñimiento, constipación, colon irritable. A ver, son como indicaciones muy estrictas, ¿no? Pero que básicamente también se trabaja con dolores musculoesqueléticos habituales, como puede ser un desgarro, un esguince de tobillo, eh, accidentes de tránsito que pueden llegar a tener algún latigazo cervical. En fin, es bastante amplio. Por ahí, si un paciente tiene la curiosidad de que si el dolor que lo está quejando puede estar indicado o no, bueno, que se comunique y que a través de una sesión se puede evaluar y se puede planificar algún tipo de tratamiento si ese paciente está dentro de las indicaciones, ¿no? Del trabajo que se brinda a través de la osteopatía, ¿no? Buenísimo, me parece que queda más que claro. Y bueno, como te decía, van a sobrar oportunidades para retomar otras charlas más adelante, ya habiendo presentado un poco la generalidad de los hechos, por ahí podremos en algún momento abordar algo en particular o tratar otro Sí, tema totalmente. más. Así que te agradezco el interés en poder difundir, porque más allá de darte a conocer, me parece difundir la profesión, difundir un Sí, poco el totalmente. enfoque y la perspectiva
de abordaje también desde lo preventivo, que eso es súper interesante para que la gente pueda pensar esto de no ir a atender solamente el síntoma a modo de enfermedad, sino también de construir hábitos. Y desde ese Sí, sí, sí. sentido está bueno. Yo suelo decirles que no esperen que el vaso se rebalse, eh, sino que siempre que sientan que algo no anda bien, un poco en chiste, que pasen por boxes, como le digo yo, que para mantener ese funcionamiento del cuerpo eh, dentro del no dolor, ¿no? Porque básicamente un paciente cuando ya está refiriendo dolor es porque la señal de dolor es el indicativo de que algo no anda bien. Tal cual. Entonces, hoy en día está más desde los pacientes con dolor de larga data, pero estaría bueno que se empiece a poder trabajar desde la prevención, ¿no? Que me parece que es fundamental para tener una buena salud. Bueno, Carlos, buenísimo. Muchas gracias por haber pasado por el Circo de la Vida. Y nada, quedan las puertas abiertas para un próximo encuentro. Bueno, ojalá que podamos tener muchos más encuentros, así podemos ir focalizando sobre ciertos temas en particular. Por ahí si la gente tiene alguna duda en particular sobre algún tema, por ahí que se comuniquen por alguna vía y estaría genial. Yo estoy muy abierto a que se genere algún tipo de debate o tratar algún tema en particular. Así que te agradezco mucho Sí. la posibilidad de tener este espacio para comunicar un poco lo que uno hace, porque también es parte de esta llegada a la gente o de plantar esa primer semilla de esta profesión, ¿no? Bueno, buenísimo. Un abrazo grande entonces y la seguimos en otro momento. Igualmente.